Buen día, amados hermanos y hermanas, que Dios los bendiga mucho. Y verdaderamente he estado compartiendo con mis hijas y con algunos hermanos de la iglesia y meditando sobre la palabra. Surgió esta exhortación, más bien no exhortación, sino el análisis, ¿no? De qué es buen pastor, qué es realmente el pastor de Cristo. Quizás no voy a hablar de la teología, que muchos lo conocen, que el pastor debe ser así, 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 el obispo debe ser así, así, no. Voy a hablar de estas partes de las barricadas, como dicen, de este lado. Porque yo también fui guiada por pastores que son humanos, por supuesto por mi pastor Cristo, ¿no? Pero en su tiempo, cuando me convertí, fui guiada por los amados pastores, los amo mucho y agradezco a Dios por tenerlos a mi lado. En aquel tiempo, cuando más necesitaba, era una ovejita descarriada y Dios me ha rescatado y me ha dado pastores conforme a su corazón. Y entonces después, teniendo la experiencia de ser misioneros ya de más de 20 años y estando en Cristo 30 años, ya puedo hablar de la experiencia, ¿no? Y más tratando con las personas religiosas, con los cristianos, con los amados hermanos en Cristo. Me doy cuenta y puedo hablar que es verdaderamente valioso delante de Dios ser un pastor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10. Vamos a leer lo que dice Jesús. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y éste abre al portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas se llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traerlas. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es un pasaje de la Biblia donde Jesús se presenta a nosotros como un buen pastor. Y no solamente como pastor, sino como la puerta, ¿no? Y hay varias características que vemos aquí. Primeramente, dice, pastor de las ovejas que pertenecen a él. Fíjate como dice aquí, de los que son, ¿no? Como dice la Biblia, dice, de quien no son propias ovejas del asalariado y que de quien son propias ovejas, o sea, su propiedad
de Cristo, ¿no? Entonces vemos aquí que las características de un buen pastor es que se preocupa por sus ovejas, le da vida, su vida pone por las ovejas, y él se preocupa, él tiene una voz tan tierna, tan delicada, tan linda, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Fíjense cómo dice, y dice, el asalariado, aquel que solamente sirve para sus propias ganancias, para satisfacer su necesidad, ¿no? Como ser un ministro, o simplemente porque es un religioso y quiere tener ganancias, no, dinero, y por eso es asalariado. ¿Por qué Jesús dice asalariado? Porque el que trabaja solamente por dinero y recoge de las ovejas el dinero y vive su propio bien, ¿no? Jesús dice que las ovejas verdaderas de Cristo no pueden oír su voz, porque la voz del verdadero pastor se difiere, ¿no? Y como yo les dije al principio, que hemos oído la voz del pastor verdadero y hemos oído la voz del pastor asalariado, y del cual hemos salido de religión en su tiempo y hemos oído al buen pastor. Hermanos, qué importante saber que los verdaderos pastores se parecen a Cristo. Se parecen a Cristo. Le dan su vida por las ovejas. Los pastores no dejan a sus ovejas. Como dice el asalariado, o ve el lobo y ¿qué hace? Él teme por su vida, él teme por su ministerio, él teme por su propia quizás reputación y huye. No le importa dónde están sus ovejas, no le importa si le ha caído al hoyo, no le importa si el maligno le ha engañado, no le importa si él mordió el lobo y él no puede caminar, no le importa. Él huye, mas buen pastor no deja sus ovejas. Él va buscando sus ovejas, porque no le importa aún su propia vida, no le importa su reputación, no le importa su orgullo, no le importa solamente las ovejas, cómo quedarán ovejas de Cristo. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hemos visto, ¿no?, en la vida? Y otro día hablando con un hermano, empezó hace como 6 años, ¿no? Pero le falta, ¿entiende? Y yo me doy cuenta como él acepte la autoridad solamente de aquellos pastores que él ha tenido allá. ¿Entiende? O sea, la imagen que él tiene es un pastor que coge la Biblia en la mano, que se pone su corbata, que dice, amén, hermano, aleluya. Y que para poder tratar con él hay que hacer la cola. Y para poder ver para poder hablar con él hay que inscribirse días anticipados. ¿Entiendes? O sea, es un pastor que dice no, y que sí, y que autoritarismo. Y yo me doy cuenta que a los religiosos les es difícil aceptar a Cristo como pastor, porque Cristo es tierno. Él nunca deja ovejas. ¿Entiende? Él no es autoritario. ¿Entiende? O él, por ejemplo, yo le digo Jesús, ¿qué hace Jesús? Él habla tiernamente con su... Fíjate, cuando estamos leyendo este pasaje, ¿qué vemos? Que él dice, yo soy buen pastor. Mis ovejas conocen mi voz. Ellos a los extraños no oyen, me siguen. Ellos saben que yo soy la puerta. Hallarán, saldrán y entrarán y hallarán los pastos. O sea, Jesús se preocupa. ¿Ustedes han visto alguna vez que Jesús ha dejado alguna oveja? No. Pero los pastores que no son de Cristo han dejado sus ovejas. Nosotros mismos hemos sido dejados muchos años, muchísimos años, a la aventura. Se fueron de misioneros y ahí nos olvidaron. Pero no importa. Tenemos al buen pastor. Y ya pasaron muchos años aquí y hemos aprendido
que Jesús es verdadero pastor. No se puede dejar. Pastor no es aquel que puede gritar, que puede reprender, que puede andar en carro, que puede tener mansión, que puede tener la guardia, que puede tener guardaespaldas, que puede tener ahí un nivel alto, que nadie, oye, pastor, que toda la congregación vive para satisfacer su necesidad, un alquiler lo mejor, una arma, una no sé qué, lo mejor para él. No, el buen pastor no es así. El pastor es el que come con sus ovejitas. El pastor es el que llora con sus ovejas. El verdadero pastor es el que comparte su ropa con el necesitado. El pastor es el que come con aquel que es despreciado, que le da su mesa, que le da su cama, que le da su ropa a aquel que es despreciado. No es aquello que pastores que hemos visto en nuestra vida, que vaya, por favor, que no se puede ni acercarse, porque es un pastor. Como pastor que solamente puede dirigir de lo lejos. Eso no es un pastor. Pastor es que está entre las ovejas. ¿Cómo van a seguir las ovejas al pastor si él no está? Si él está en otra ciudad, si él está en otro país, ¿cómo van a seguir a este pastor? Si él no sabe por qué lloran las ovejas, si no sabe por qué sufren las ovejas, si no sabe dónde ha partido la piernita. No, la Biblia dice que el buen pastor al que es herido lo coge en su brazo y lo lleva. A la recién parida, él coge en su brazo. A los tiernitos, él lleva ahí al lado. Si el pastor no está a tu lado, él no es buen pastor. No es pastor como se parece a Cristo, no. Cristo es buen pastor. Hermanos, la mentalidad tiene que estar cambiada. Porque lo que yo estoy hablando a este hermano religioso, tú tienes que ver no la persona que es autoritaria, que te puede mandar, o sea, la persona por sí misma son esclavos. Porque les gusta cuando les mandan. Si un pastor dice, le manda, la gente ya, ay, no, el verdadero pastor, hay que temerlo. No, el verdadero pastor no es el que manda, ni que grita, ni que da, como ese te da unos latigazos que no sabes, o sea, que puede mandarte y dice, no, ya te excluyo de mi iglesia porque ya no eres de mi paz, de mi redil. Y te olvida, aunque a principio lloró por ti, a principio te buscó, a principio te enseñó, a principio te dio fundamento de Cristo, y después ¿qué? Se olvidó de ti. Buen pastor no lo hace así. Buen pastor siempre supervisa. Aunque han crecido las ovejas y pueden ganar otros y otros pueden ganar otros, buen pastor de todas formas se preocupa. A ver, hermanos, ¿cómo les va la obra? Vamos a orar por ustedes, a ver cómo está, a ver cómo está su alma. Ustedes saben que es difícil estar ministrando y ser pastores y no teniendo a alguien que te cubre exclusivamente Cristo. Yo me recuerdo cuando llegamos aquí a Rusia, un pastor me dijo, hermana, sé que va a ser muy difícil para ti, porque aquí no vas a tener pastores con quien te puedes intimidar, hablar de tus cosas. En la vida hay matrimonio, hay todo, ¿no? Hay un momento que hay incomprensión y quizás espirituales o cosas así. Y dice, yo sé que va a ser difícil para ti, pero recuerda que Cristo es tu pastor. Y verdaderamente, hermanos, es bueno que Jesús es nuestro pastor, pero qué lindo es tener comunión con los pastores. Qué lindo es tener comunión con los hermanos a quien Dios ha llamado a este ministerio. Qué hermoso es hablar de sus cosas, de sus problemas personales, que te escuchen, que te oyen, que no solamente te reprende. Ah, mira, tú eres así asado. Pero tú averigua por qué él es así asado. Tú averigua por qué le ha caído. Averigua por qué está triste. Averigua por qué está angustiado. Averigua, habla con él, llora con él, ora con él, conversa con él. El buen pastor es el que comparte el lecho con sus ovejas. Usted ha visto en la vida el pastor o rebaño, da un redil, y pastor no duerme en una mansión, él duerme con ellos, ¿verdad? Pone su tapecito y duerme con ellos. Cuando va y los lleva a los pastos, y está con ellos. Pone su capa, pone su y las ovejitas cuando hay trueno, cuando hay lluvia, y pastor está alrededor, y las ovejitas están alrededor de su pastor.
¿Verdad que está ahí? Y fíjate, cuando hay trueno, cuando hay relámpagos, ellos se asustan mucho y corren donde está pastor. ¿Y saben qué? Hay una historia, ¿no? Cuando pastor está parado en el tiempo de la tempestad, las ovejas pueden dormir tranquilos, agrupadas alrededor de él. Pero si el pastor huye o si el pastor se acuesta en tiempo de tempestad, las ovejas empiezan a correr como loquitas y se dispersan, cada cual por lo suyo. Eso está en la vida real. Y por eso Jesús siempre está parado. Y el verdadero pastor debe estar en tiempo de tempestad, en tiempo de prueba. Debe siempre estar parado, parado conectado con Cristo. Para que aunque haya tempestad, relámpagos, aunque está cayendo todo, para que sus ovejitas, las personas de la congregación, de la reunión, para que los hermanos sencillos puedan estar alrededor de él y saber, pastor está aquí, todo va a estar bien. En su tiempo Dios le dará palabra para mí, porque el pastor está conectado con el cielo, está conectado con el verdadero pastor y sabe qué palabra hablar a aquella, a esta, a otra, porque él vive la vida de sus ovejas. Él comparte su vida con sus ovejas. ¿Entiende, hermanos? Y pocas personas que pueden entender este verdadero carácter de un verdadero pastor. Las personas humildes o los pastores que son humildes, que siempre van con sus rebaños, que están ahí todo, los desprecian. ¿Por qué los desprecian? Porque no tiene autoridad. ¿Qué es para ti autoridad? Autoridad es amar, es escuchar, es llorar cuando lloran, es reírse cuando hay alegría, es compartir el pan, es sentarse a la sola mesa, es compartir el tiempo descansando, trabajando, es estar al lado de las ovejas, estar en todo. Este es el verdadero pastor, este es el verdadero que verdaderamente ama a sus ovejas. Y aunque se ha alejado, las ovejas se alejan de él, él nunca los deja de amar. Pero no el amor así, yo lo amo, amor oculto. No, mejor la reprensión abierta que el amor oculto. Si tú sabes que tu oveja se ha descarriado y ha ido, y tú dices, yo la amo mucho, pero no vas a buscarla, ni oras por ella, ni pagas tu precio por ella, tú no eres buen pastor. Dice Jesús que Él anda buscando hasta que haya, hasta que busca, hasta que traiga de nuevo a su redil, hasta que cure su llaga, hasta que venda todas sus heridas. Este es el verdadero pastor. Jesús nunca deja sus ovejas. Dijo Él, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Y qué fácil los pastores humanos, fácil, desechan a sus ovejas. Dice, esto no es de los salvos, esto es Judas, esto no es de los escogidos, estos son apóstatas, estos hay que excluir de la iglesia. No es así, Jesús no es así. Hermanos, verdaderamente yo no sé si con mi español que se me está olvidando ya que mucho tiempo, hace 20 años que no practico como tal, pero he querido expresar lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo aquí y la lucha que tenemos para mostrar a los religiosos qué es verdadero pastor. No es aquel que grita, no es aquel que es soberbio, que es orgulloso, que vive esto, o sea, ¿qué es verdadero para los religiosos? Una corbata, un carro, la autoridad y que te puede mandar. No que te puede mandar, es que puede compartir. Y aún se queda atrás. Todo el mundo se come y él se queda atrás. Oye, hermano, ¿tú comiste? No, gracias, todo está bien, no te preocupes. Así es mi esposo. Yo le doy gracias a Dios por mi esposo. Él es así. Él es así. Se queda sin comer, se queda sin vestir, se queda sin esto, se queda ahí. No. Si van a trabajar los hermanos para dar testimonio, ayudar en la construcción, ayudar a recoger el terreno, lo que sea. Él no manda las ovejas, vayan y hagan esto, vayan y construyen el baño, vayan y construyen el templo para reunirse, vayan y construyen y limpian el territorio. No. El buen pastor coge la pica y martillo
y hace lo mismo que hacen sus ovejitas. Y si trabajan hasta las 2 de la mañana, Él trabaja con ellos hasta las 2 de la mañana. Y si han comido un bocado seco, comparten el bocado seco y comen con sus ovejitas. Este es el verdadero pastor. Y por eso las ovejas son bendecidas por tales pastores. Ellos ven su vida. Ellos están así en el brazo. Lo pueden ver. Al buen pastor, humano me refiero, se puede ver. Se puede ver sus partes débiles, se puede ver sus angustias, se puede ver su alegría, su carácter, su familia, porque está así, está en la mano. Todo lo ve, no hay nada que ocultar, no hay nada que ocultar. A los pastores asalariados no es fácil entrar en la casa, no es fácil saber su vida particular, no es fácil saber su vida de sus hijos, no es fácil. Actualmente vemos como muchos que con nosotros han crecido en Cristo y nuestros hijos han compartido y crecieron juntos y muchos de ellos están impíos, son impíos. Oye, ¿y por qué? Porque son líderes de la iglesia, porque son hermanos que hace 30 años en Cristo. ¿Por qué sus hijos salieron así? ¿Por qué? ¿Por qué las ovejas son tan descarriadas? Porque se van. Porque nunca las ovejas han visto su pastor en su familia. Cómo él vive, cómo él piensa, cómo crecen sus hijos, cuál es la debilidad de sus hijos, cuál es la lucha de sus hijos, porque la iglesia comparte. El pastor siempre, cuando nosotros venimos aquí y los hijos eran chiquitos y después iban creciendo, nosotros siempre compartimos y compartimos hasta el día de hoy con las hermanas de la congregación la lucha que han tenido los hijos, problemas que han tenido en la escuela, en la edad adulta, en la edad de preescolar, o sea, y los hermanos nos han ayudado a orar por ellos, los han perdonado cuando ellos han fallado y han sostenido siempre. Y así enseñamos y los hermanos también lo hacen con nosotros. Sus hijos así vienen, no les es difícil decir, oye, mi hijo está frío con Cristo. Vamos a hablar con él, vamos a orar por él, vamos a ayunar por él, vamos. Este es verdadero pastor. Estos son verdaderos pastores. Hermanos, ¿por qué le habla eso? Porque Dios nos va a pedir cuenta que seamos parecidos a Cristo. Y sobre todo los que ministran la palabra, sobre los que llevan la palabra y los que tienen la congregación. Por favor, estudien la palabra de Dios. No solamente dice el obispo tiene que ser el marido del esposo, que no son calumniador, que no sé qué cosa. Eso no es todo. Es dar su vida por las ovejas. Es conocer que la voz de tus ovejas y tus ovejas conozcan tu voz. Es compartir con ellos. Es guardarlos en la tempestad. Es llorar con los que lloran. Es compartir, es estar así para que todo el mundo te vea. Cómo tú eres, tu carácter, tu vida, tu familia, para que tú puedas ser transparente. Este es el buen pastor. Este nunca te dejará dar fruto porque siempre está conectado con Cristo y su único temor es Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho.